Vamos a esperar que entren un poquito más. Esto es como definición, después no le vamos a poner a cada segmento la unidad, le vamos a poner directamente un número K con el cual vamos a relacionar el segmento, ¿sí? Verifica que la medida en unidad del segmento nulo va a ser 0 porque no, los extremos coinciden. Bien, dijimos que era la razón, ¿sí? Yo ahora por ahí, en vez de poner AB dividido CD, ya vamos a empezar a trabajar con A es AB. ¿Sí? Vamos a trabajar con razones de este tipo, para hacer más práctico. A es AB. Y esto existe un número entre estos dos segmentos. Una razón entre estos dos segmentos, que A es el doble, A es la mitad, A es un tercio de B. Bueno, ya lo vamos a relacionar. Recién hablamos de... ¿Se les está trabando? No, parece que no. Entonces es mi internet. Anda horrible todas las internet. Todas. Ayer yo me quedé sin internet un rato. Bueno. Vamos a hablar ahora de qué son segmentos proporcionales. ¿Sí? Porque acá estos segmentos están relacionados con una razón, pero no están formando una proporción. Vamos a llamar segmentos proporcionales cuando tengamos 4 segmentos en un cierto orden. Van a ser proporcionales si la razón entre los dos primeros es igual a la razón entre los dos últimos. ¿Sí? Entonces vamos a tener A en este orden, por ejemplo, AB y CD. Y vamos a leer A es AB como C es AD. Vamos a leer así de esa manera. Creo que dice acá abajo. Por ejemplo, si leemos el segmento A es al segmento B, como el segmento C es al segmento D. Por ejemplo, vamos a decir que el segmento A mide 4 unidades, el segmento B mide 2, y el segmento C mide 8. A ver, A es a B, 4 es a 2, como C es a D, como 8 es a... Acá 4. tiene que... Sí, acá tiene que tener la misma razón. Entonces, si la razón entre los dos primeros es 2, la razón entre los dos segundos también va a ser 2. ¿Sí? Estos entonces forman una proporción, porque la razón va a ser la misma. Por ejemplo, si yo tengo tres es a 6, como algo es a 10. ¿Cuál es la razón de 3 a 6? Un medio. Un medio. Sería 5. Sería 5. Muy bien. Entonces, para que la razón se mantenga y exista proporción, esto tendría que ser 5 es a 10. ¿Sí? Entonces, la proporción siempre la vamos a mantener con la misma razón. Son dos relaciones de segmentos que van a tener la misma razón. Bien. Vamos a ver ahora cómo llamamos a cada uno de los elementos de estas razones. A lo que llamaríamos en estas fracciones, que ustedes les dicen a veces fracciones,
numerador le llamamos antecedente. Y a los denominadores, consecuente. ¿Dice ahí? Sí. Los numeradores son los antecedentes y los denominadores los consecuentes. Bien, esto lo ven en secundario con números, hacen relaciones de la cantidad de tasa, lo que antes llamaban regla de tres simples, son todas proporciones, ¿no? Bien, ahora en esta proporción hay dos números que vamos, o dos segmentos que vamos a llamar extremos y dos que vamos a hacer medios. Los extremos van a ser A y D. Y los medios C y B. Estamos viendo cómo llamamos a las cosas. Los extremos van a ser A y D y B y C. Esto es cuando nosotros ponemos la proporción. Porque después, ahora vamos a ver que la podemos cambiar de lugar y va a mantener la misma relación, va a existir una proporción. ¿Sí? Medios y extremos. Es muy común que hayan escuchado en algún lado que el producto de los medios es igual al producto de los extremos. ¿Lo oyeron en algún lado? No recuerdo. ¿No? Se escribiría esta también es una forma de escribir la proporción. Sí, profe. Sí, se ve. Bueno, habíamos hablado de esta proporción, y si yo ahora hago el producto de los medios por el producto de los extremos, voy a hacer 30, claro. 3 por 10 es igual a 5 por 6. ¿Sí? Hago el producto de los medios por el producto de los extremos, y esta operación está permitida. ¿Sí? Perdón, profe. Si esto no da, ¿cómo llamamos? ¿Improporcional? O, No ¿cómo sería? proporcional. No proporcional. Ok. Sí, pero estoy pensando cuando no te va a dar. No sé, de lo que yo te voy a dar. Después vamos a trabajar con segmentos. Claro, quizás A es ver, que yo te analicemos una imagen y no es proporcional. No. Sí, no sé, no creo que dé, pero ¿a esto a qué va? De acá vamos a pasar a tales, y ahí vamos a pasar a homotese, vamos a pasar a semejanza. Y cuando vas a hacer semejanza, todos los lados de un triángulo van a ser proporcionales a otro triangulito, a los lados de otro triangulito. Entonces, estas proporciones las vas a ver mucho, estas relaciones, entre los lados de los triángulos. ¿Sí? Pero si no, es que vos lo vas a ver con letras y no te vas a dar cuenta que no son proporcionales. Yo lo pongo con números para que se entienda. ¿Sí? De esto podríamos, podría haber armado yo, puedo cambiar los extremos. A ver si
Nos fijamos aquí. Yo acá cambié los medios de lugar. ¿Sí? Y el 5 por el 6. ¿Se mantiene la proporción? Sí. Pero ¿qué es lo que cambió ahora? Si yo analizo, cambiaron los medios, sí, pero la razón en esta proporción, ¿cuál era? Un medio. Y la razón en esta proporción, ¿cuál es? 3/5. 3/5. O sea, hay operaciones que se pueden hacer con proporciones, el problema es que cambia la razón. ¿Está? Es decir, yo puedo cambiar los medios o puedo cambiar los extremos de lugar. No puedo cambiar, por ejemplo, dar vuelta a una de las dos razones, porque esta sería 3x, acá sería un medio y acá sería 2, y ya no... A ver, si yo tengo 3/6 y 5/10 y cambio y pongo 10/5, ahí ya me estaría cambiando la razón. Esta razón sería un medio y esta razón sería 2. Eso sí está mal. Ahora los escribo para que lo vean. 3/6 y 10/5. Esto. No se puede hacer esto. Invertir solamente una de las dos razones, porque cambia precisamente la razón y esto deja de ser una proporción. ¿Está? Entonces, ¿se pueden mover los segmentos de lugar? Sí, pero con ciertas normas y ciertas reglas. Si ustedes tienen dudas cuando van a trabajar con segmentos, se ponen un ejemplo chiquitito así de números que lo van a ver mucho más fácil. ¿Está? Bien. Bueno, entonces de la proporción planteada surge de manera inmediata que el producto de los... Surgía de manera inmediata y vos no se habían dado cuenta. Tenemos, es igual al producto de los medios, es decir, y lo podemos escribir A por D es igual a C por B o B por C. Perfecto. Bueno, vamos a analizar un poquitito qué es lo que pasa. Dada la proporción A es a B como C es a D, la razón entre esos segmentos, entre esas medidas de segmentos, siempre nos acordamos, medidas de segmentos, no puedo decir segmentos, va a ser K. Hay algunas relaciones, ¿sí? Por ejemplo, si yo multiplico ambas razones por 2, digamos a todos los elementos de la proporción, a los antecedentes y a los consecuentes en las dos razones, los multiplico por 2, la razón sigue siendo K. A ver, lo pongo en números. ¿O se entendió? Yo lo entendí. En realidad, si ven, ahí es 2 dividido 2 me da 1, así que me quedaría, pero bueno. A ver, yo multiplico ambas razones por 2. 3/5 y 6/10. 2 me quedaría 6/10 acá y acá me quedaría 12/20. La razón en estos dos sigue siendo 3/5, porque si yo cancelo me da 3/5 en las dos razones. Entonces si multiplico, si puedo hacer operaciones con razones, sí, puedo multiplicar, no hay problema, pero en este caso, por ejemplo, la razón se mantiene. ¿Qué pasa si yo multiplico por 2 solo al antecedente? El antecedente era la parte de arriba. Es decir, me quedaría 6/5 y 12/10. ¿No?
Multipliqué por 2, al 3 y el 6 nada más. Me queda 6 quintos y 12 décimos. Cambia Sí, la razón. cambia la razón, pero sigue Pero habiendo son la proporción. misma. Claro. No, o sea, Bueno, sigue siendo proporcional, claro. pero y cambió no es la la misma razón, no es la misma razón. En este caso, por ejemplo, sería 2 por la razón, en lo que habíamos hecho antes. Bien, si yo cambio de 3 quintos y 6 décimos y lo doy vuelta, que ya lo habíamos hecho eso, ¿no? Si en vez de A es a B como C es a D, pongo B es a A como D es a C, la razón en vez de ser 3 quintos se me convirtió en 5 tercios. Y esto, si lo expresamos en letras, me quedaría que si yo invierto, doy vuelta a las dos razones, la razón me quedaría 1 sobre K. A ver, si la razón hubiese sido 2, me hubiera quedado un medio. ¿Sí? Bien. Esto era, ¿se acuerdan que partíamos de A es a B como C es a D? Ahora cambié las razones de lugar. Sigue habiendo una misma proporción, con el mismo coeficiente para multiplicar, con la misma razón. Lo que yo puedo decir es que me cambiaron los extremos por los medios. Cambié esa ubicación nada más. Si yo cambio lo que decíamos antes, ¿dónde lo hice? Cambiábamos, a ver. Los medios eran, ¿no? Que era lo que hicimos acá. Sí. Esto lo habíamos hecho, 3 es a 6 como 10 es a 6. Me cambiaba la razón, pero seguía habiendo una proporción. Entonces yo puedo cambiar los medios de lugar o los extremos de lugar, cambia la razón, pero sigue existiendo una proporción. Bueno, y después estos son cuentitas para que vayan haciendo y vayan viendo qué les queda. Acá, si operamos de esta manera, la razón es distinta, pero se mantiene la proporcionalidad. ¿Sí? Se puede trabajar, esto es porque se puede trabajar con todos los segmentitos, no hay problema. Bien. Después, por ejemplo, vamos a trabajar con lo que es un cuarto proporcional, lo que es un medio proporcional, y lo vamos a tener que, por ejemplo, para cuando hagamos Pitágoras, vamos a ver relaciones y vamos a poner, bueno, el segmento AB es medio proporcional entre el cateto y la hipotenusa. Bueno, ¿cómo hago y cómo pongo algo que sea medio proporcional? Bueno, precisamente como está la X acá. Perdón, esto es cuarto proporcional. Si pongo algo como cuarto proporcional, lo voy a poner acá abajo. No llegamos a... ¿Sí? Entonces, si yo tengo que ubicar, vamos a llamar cuarto proporcional a lo que yo tenga acá, en este lugar. Si voy a hacer medio proporcional, va a ser... Será X en los dos. En los dos medios. Sí, señora. Va a ser X en los dos medios. ¿Sí? Esto es medio proporcional. Y lo vamos a usar mucho. Fue de golpe. Bien. Esto sería un cuarto proporcional y esto llamamos medio proporcional. Bueno, para poder trabajar con tales,
vamos a necesitar algo que nosotros llamamos proyección paralela. Yo no lo voy a demostrar, sí les voy a explicar de qué se trata, ¿sí? Es una aplicación biyectiva. Hay una proyección que va a ser ortogonal, que eso lo deben haber visto en física, bueno, en física en el colegio, cuando proyectan un vector sobre el eje, que lo hacen en forma perpendicular. Esto es otra cosa, esto es una proyección paralela. Es una aplicación biyectiva entre los puntos de una recta A y los puntos de una recta B, de modo que cada punto de la recta A le asigna un punto de A'. A ver, vamos a ir directamente a la imagen. Y después los dejo tranquilos. Yo voy a tener una recta A y una recta B. ¿Sí? Pero si es posible. Entonces voy a tener puntos en la recta A, ¿sí? Y estos puntos en la recta A van a tener imagen en la recta B. ¿Y cómo vamos a obtener esa imagen? Proyectándolos sobre la recta B en una... Bueno, en una dirección paralela. ¿Paralela a quién? A una recta guía que yo voy a poner acá. La pongo así, horizontal. ¿Sí? Entonces, voy a hacer que todos estos puntitos caminen hacia la recta A, hacia la recta B, perdón, en la misma dirección que esta recta guía. ¿Sí? Entonces, voy a trazar una paralela. A la recta guía, que pase por A, una recta guía paralela a B y una recta paralela que pase por C. Entonces acá voy a obtener A', B' y C'. ¿Vamos bien? Sí. A' dije. Bueno. Tarrón es medio rebelde, profe. Está rebelde, es rebelde. No me lo escribo. Bueno. Ahora lo puso lo que yo quiero. Ahora sí, quedó más lindo. Bueno. Entonces, la imagen de A por proyección paralela va a ser A', la imagen de B va a ser B', la imagen de C, C'. Ahora, los segmentos que se forman, digamos, como que todos los puntos que están entre A y B van a tener una imagen entre A' y B'. De la misma manera, entre B y C va a tener imagen entre B', C'. ¿Sí? Lo que sí es, si este segmento BC, a ver, que tengan imagen no quiere decir que los segmentos AB y A'B' sean congruentes. ¿Está? Lo vamos a medir para que vean que no son congruentes.
son simplemente la imagen. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa? Si el segmento AB es congruente con el segmento BC, entonces el segmento AB va a ser congruente con A'B' va a ser congruente con B'C. Vamos a hacer que sea congruente. Esperen. B es A, entonces C va a ser este puntito. Este no lo voy a poner. No le pongo. Vamos a llamarlo B. Mejor. Entonces voy a buscar la imagen de D en la recta B y me va a quedar acá. Esto va a ser D', bueno, D'. Ahora, este segmento, ¿cuánto va a medir? BD. Lo mismo que AB. Es lo mismo porque lo hicimos con la circunferencia, ¿no? Y el segmento B'D', ¿cuánto va a medir? 1,81, lo mismo que A'D'. Sí. Es decir, los segmentos paralelos en una de las dos transversales, segmentos congruentes en una de las dos transversales, me va a obtener segmentos congruentes en la otra. Y después vamos a ver que segmentos proporcionales en una se van a hacer segmentos proporcionales en la otra, aunque no sean congruentes entre sí. ¿Está? Bien. Ahora deberíamos hacer algunos ejercicios, pero no, los voy a dejar tranquilos, porque así la clase que viene empezamos con todo con tales. ¿Sí? Y después hacemos ejercicios. Hacemos tales, explicamos el teorema de Tales. Yo lo tengo hecha la demostración. Después que lo veamos, o antes, no sé. Si quieren se las mando para que la tengan. ¿Sí? O a lo mejor se las mando para que me la vayan siguiendo conmigo. ¿Les parece? Bueno, ahora los dejo tranquilos, que vayan a terminar su viernes y se pongan a trabajar en geometría. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Gracias, Miss. ¿No? ¿Quedó todo clarísimo como el agua? Bueno. Claro. Claro. Sí, él dice claro, siempre claro. Bueno, nos vemos el miércoles. Buen fin de semana para todos, chicos. Buen fin de profe. Hasta el miércoles. Nos vemos, profe. Buen Nos fin. vemos, profe. Cuídense mucho. Chao. Chao. Igual, profe, gracias.